Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros seguidores y auditores de nuestro podcast La Salud Mental se Conversa. El día de hoy les damos la bienvenida aquí al profesor que tenemos enfrente, Margarita ya lo va a presentar, la salud mental en el trabajo. Hola Margarita, ¿cómo estás tú? Bien, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Margarita. Buenas tardes, profesor, ¿cómo Buenas estás? tardes, muy bien, gracias. Bueno, presentamos a nuestro profesor, Félix Navarro. Actualmente es profesor de la modalidad diurno y executive de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar. Él imparte ramos tales como Psicología del Trabajo, Psicología Organizacional. El profesor Félix Navarro es psicólogo, magíster en Economía Aplicada, diplomado en Liderazgo y Gestión de Equipos, maestría en Gerencia y Políticas Públicas. Hola profesor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Hola, buenas tardes Margarita, Ignacio. En primer lugar agradecer la invitación, la confianza, digamos, que han depositado también para ser parte de su podcast, y siempre es bueno reconocer también esta instancia que ustedes han logrado desarrollar y felicitarlos por eso también. Muchas gracias. Muchas Así gracias. que con harta disposición para que podamos conversar un poquitito respecto al tema que nos reúne el día de hoy. Profesor Félix, ¿cuáles cree usted que son los factores que se deben tener en consideración para un ambiente laboral óptimo para los trabajadores de una organización? A ver, el ambiente laboral, o el ambiente de trabajo, o el clima, ¿no?, laboral, que aunque quizás un concepto con el cual estamos mayormente familiarizados, es un concepto que es multidimensional, ¿no? No referimos solamente, digamos, a un elemento en particular, como puede ser únicamente, digamos, la interacción, que también es parte de las relaciones que se establecen dentro de los grupos de trabajo, ¿cierto? Pero también hay otros elementos como, bueno, la motivación, la satisfacción de necesidades tanto individuales como también grupales. Entonces, cuando uno visualiza, ¿no?, o busca identificar qué factores están presentes, digamos, o debiesen estar presentes en un buen ambiente de trabajo, lo primero es que entender lo siguiente: un buen clima de trabajo no es responsabilidad únicamente de los líderes ni de los tomadores de decisión, sino que todos aquellos que conformamos, digamos, somos parte de un grupo de trabajo, tenemos la responsabilidad y protagonismo en que esto resulte. Ahora, claramente, cierto, el respeto por las personas, el respeto por la dignidad, el cuidado entre unos a otros es relevante, y a eso también sumarle quizás algunos elementos más estructurales al interior de la organización, que pasan desde, ¿no?, la percepción positiva respecto al equilibrio entre vida personal, ¿cierto?, o conciliación de la vida personal con la vida laboral, eventualmente el desarrollo de carrera para aquellas organizaciones que así lo permiten, digamos, dentro de sus políticas, los programas motivacionales, la posibilidad también de desafiarse. Entonces hay una serie de elementos que debiesen estar presentes, ¿no? Desde el último tiempo ha existido una corriente bien interesante que surge, digamos, desde la psicología positiva en los contextos laborales. O en las organizaciones. Entonces, ellos refieren también la importancia, por ejemplo, de establecer desafíos, tanto a nivel grupal como a nivel también individual. Que un desafío asertivo, adecuado, óptimo también en función de las competencias, ¿cierto?, que las personas presentamos, también sería un elemento, digamos, trascendente para poder establecer climas apropiados, entendiendo que el clima es una percepción. Es una percepción subjetiva que cada uno de nosotros hacemos respecto, ¿no?, al ambiente en el cual nos desenvolvemos. De alguna manera, profesor, se requiere que las empresas realicen algún tipo de capacitación al respecto. Bueno, quizás como es tan común en nosotros, ¿no?, en nuestra carrera profesional, en el mundo de la psicología, no tenemos una afirmación única y definitiva, pero claramente en aquellas organizaciones en las cuales esta percepción respecto al ambiente en el cual nos desenvolvemos y nos desarrollamos, entendiendo que el mundo del trabajo es un espacio de desarrollo para las personas, ¿sí?, cuando percibimos que esta sensación tiende a tener más bien una valencia negativa, sin duda que requiere algún tipo de trabajo y de capacitación, ¿ya? Para eso existen, bueno, herramientas técnicas, ¿no?, a nivel que nos permiten, digamos, levantar esa información, identificar quizás en qué elementos es necesario capacitar o generar cambios.
Y cuando estos cambios son visualizados son comprendidos, ¿no? Y aceptados, o esta necesidad de cambio, más bien son aceptados por quienes toman las decisiones y por quienes diseñan las organizaciones, es aún más, quizás más eficiente, ¿no? su proceso de trabajo. Entonces quizás no se requiere intervenir cuando consideras que efectivamente esa percepción del ambiente laboral es negativa. Claro que sí, y es importante porque personalmente, no sé si usted lo comparte, profesor, es súper importante la salud mental, bueno, a nivel global, pero también en lo que es el trabajo, lo laboral, porque pasamos mayor parte del día en nuestros trabajos, o sea, más que con nuestros hijos, más que con nuestra familia, más que en cualquier otro espacio, estamos en el trabajo la mayor parte del día. Sí, fíjate, Ignacio, que eso que tú indicas, ¿no? En esa distinción que haces, yo lo converso harto con los estudiantes en clases. El mundo laboral, por razones que si bien hay algunas aproximaciones quizás conceptuales, algunas aproximaciones teóricas, tiende a funcionar con una lógica, tanto en su estructura como en sus procesos, ¿no? Y en la búsqueda de resultados y en el logro de los objetivos, tiende a funcionar con una lógica quizás algo desnaturalizada, ¿bien? Algo deshumanizada. Incluso en el diseño de las tareas, en los diseños de los puestos de trabajo, no se integran en la planificación, ¿cierto?, los elementos o variables, ¿cierto?, experienciales que pueden afectar el trabajo nuestro. Pareciera ser que el mundo del trabajo lo asumimos, quienes somos parte de él, ¿cierto? Y lo asumen también quienes toman las decisiones, que tienen, digamos, el poder para diseñar actividades, funciones y exigir muchas veces el cumplimiento de resultados, sin entender que quien hace ese trabajo es una persona que no solo vive para y por el trabajo, que también, digamos, se vincula a través de sus otras dimensiones, sus otros dominios, ¿no? Dominios que además también se ven alterados o que al ser alterados afectan el mundo del trabajo y que al ser alterados desde el mundo del trabajo también afectan estos otros dominios de existencia. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de la salud mental, ¿cierto?, que es el gran concepto que nos reúne en esta conversación, de alguna manera tenemos que entender que, como tú bien lo decías, ¿cierto?, pasamos gran parte del tiempo vinculado al mundo de las organizaciones, ¿ya? Y quienes ya formamos parte, ¿cierto?, del mundo del trabajo formal, pasamos gran parte del día, digamos, ¿no?, y de nuestra vida consciente vinculado a eso, y por lo tanto el concepto de salud mental, el concepto de bienestar, el concepto de desarrollo, el concepto de un bienestar, ¿no?, en ese lugar debiese ser algo que, la verdad es que considero que quizás a esta altura, digamos, de la civilización, del avance social, debiese ser algo que a lo mejor debiésemos considerar o darlo ya por hecho, pero no es un hecho. Razón por la cual estamos conversando esto, ¿sí? Entonces, ahí, como te digo, ocurre y uno se da cuenta al trabajar con personas. En mi rol de consultor he tenido la posibilidad de entrevistar a muchas personas a lo largo de los últimos 12 años, ¿no? Tanto personas que pertenecen a distintos órdenes jerárquicos al interior de una organización o de una institución. Y fíjate que lo que la gente más refiere como ausencia en los contextos laborales es el concepto de amor. Y te lo plantean, ¿no? Y no es que busquen disfrazarlo quizás con otras palabras o con otro lenguaje. Dicen, a mí en mi organización no me quieren, mi jefatura no me quiere. Bien, entonces cuando uno visualiza que esto pareciera estar muy presente, ¿no?, en la experiencia de quienes nos vinculamos al mundo organizacional, es un llamado a atención, ¿sí? La necesidad de empezar a humanizar las organizaciones, de empezar a... Y digo humanizar las organizaciones porque finalmente las organizaciones no son la estructura, sino que somos las personas que formamos parte de ellas, ¿no? Y a lo mejor también hay una demanda no solamente para la psicología, ni en particular para la psicología organizacional, sino que para todos, ¿cierto?, profesionales, técnicos, administrativos, operarios, de empezar
a mirar a un otro. Cuando dejamos de mirar al otro, finalmente la relación se instrumentaliza. Y si bien es cierto, las organizaciones tienen un funcionamiento que es estratégico, que es racional y que busca diversos objetivos, no podemos dejar de mirar que finalmente quienes estamos para llevar adelante eso somos personas, ¿sí? Así es, profesor. Qué importante lo que nos menciona, porque tenemos que pensar que cada persona es un ser humano, ¿cierto? Que tiene su forma individual, cada persona tiene su mundo, que lo traslada al ámbito laboral, y qué importante sería, ¿cierto?, siempre tener un trato amoroso con el otro. O sea, no es menos el tratar bien al resto, el respeto, el sentirse querido, no querido como te quiere quizás tu familia, como te quiere tu marido, tu señora, tu pareja, sino que en el aspecto, digamos, sentirse querido, respetado, Exacto. visibilizado. Exacto, visibilizado. Es decir, que el otro me mira, ¿no? Que el otro, que de alguna manera el otro me incorpora también en su conducta. Y ahí es cuando referimos a la ética, ¿no? La ética no es un supraconcepto, digamos, que está como tan por sobre nosotros. Nada, es nuestro acto cotidiano, es en definitiva que mi comportamiento, ¿cierto? Mis decisiones, mi actuar al interior de un grupo de trabajo, la forma en cómo me relaciono tanto con jefaturas, cómo me relaciono con, a lo mejor yo como jefatura, con mi grupo de trabajo, a quien debo liderar, ¿cierto? Es integrar al otro, es tenerlo presente, ¿sí? Y fíjate que eso, que pareciera ser algo tan evidente, algo tan obvio, ¿no? Que es lo que uno hacía cuando jugaba, ¿sí? Al momento de entrar ya a una organización, digamos, a trabajar, pareciera ser que se nos olvida, y culturalmente pareciera no estar muy presente tampoco en los discursos y en las visiones, ¿no? Como yo te decía, el concepto de amor lo tomo porque dentro de mi experiencia laboral he tenido la posibilidad de trabajar mucho el concepto de rotación laboral, ¿ya? Y en particular en industrias que tienen ciertas características de funcionamiento, como el mundo de la construcción, como el rubro de la minería, que son además rubros muy masculinizados, ¿cierto? Históricamente, sí, claro. Hoy día ha habido una mayor apertura, ¿no? Y estamos un poco en ese camino, pero ha sido históricamente, digamos, mundos muy masculinizados. Son ellos, ¿no?, quienes te hablan de ese concepto. O sea, yo me voy porque mi jefe a mí no me quiere. Entonces, y eso, y ahí conectado, ¿no?, lo que les decía recién respecto al juego. Dejamos de mirar el trabajo como un juego, y mirarlo como un juego no significa ser irresponsable con el trabajo, sino que es empezar a disfrutarlo, ¿no? Llama mucho la atención que la gente en lo cotidiano, no solamente, digamos, lo que yo percibo a nivel profesional directamente, sino que cuando uno va a comprar a un negocio, está en la fila, digamos, para pagar una caja, ¿no?, o en las conversaciones que de pronto surgen espontáneamente en algún encuentro entre amigos, es muy frecuente la queja frente al trabajo, ¿no? Esta sensación ya el día domingo en la tarde, de angustia, de ansiedad, ¿no? Sí. A mí en lo particular me llama mucho la atención, ¿cierto? Porque asumimos el mundo del trabajo desde el sufrimiento. Entonces, lo entendemos como un sacrificio, sí, ¿no? Y naturalmente cuando yo vivo las cosas conectado, digamos, desde esa lógica del sacrificio, mi pregunta es, bueno, ¿cómo no nos va a afectar en nuestra salud mental, en nuestra vida física, ¿no?, y en general en la idea del bienestar, ¿sí? Como usted decía, profesor, son muchos los factores y las variables hay distintas, ¿cierto?, para poder llevar a cabo y poder tener un buen ambiente laboral, pero me gustaría abordar también lo que es la ley que actualmente, la ley Karim, la 21.643, ¿cierto?, que entra en vigencia ya el 1 de agosto de este año. ¿Cómo aporta para la salud mental de los trabajadores? ¿En qué viene aquí a aportar? A ver, mira, respecto a tu pregunta, Ignacio, y lo conecto con lo que te decía anteriormente en algún momento de la conversación. A ver, la ley Karim, ¿cierto?, que como posiblemente muchos de nuestros auditores ya saben, lleva ese nombre por una trabajadora de la salud
que toma en algún momento la determinación, ¿cierto?, de suicidarse en virtud del acoso laboral que estaba sufriendo a partir de un sumario que se estaba realizando al interior, digamos, de la institución en la que ella trabajaba. Entonces, bueno, uno mira esas situaciones, ¿no? O desde dónde surge la ley Karim, uno se pregunta ¿cómo es posible, ¿no?, que desde afuera, como toda ley o gran parte de las leyes que surgen de forma reactiva, ¿no?, cómo es que necesitamos de un factor externo para regular la relación, ¿cierto?, entre, bueno, jefaturas, ¿no?, grupos de trabajo, entre compañeros. Entonces, entendemos que la ley surge a partir de una problemática social, ¿sí? Toda ley viene de alguna forma, ¿no?, a buscar subsanar una falta. Y a mí eso es lo que más como te digo, lo que más me impresiona en lo personal, ¿no? Digo, ¿por qué tenemos que tener una ley para tratarnos bien? Es como, ¿por qué existe este fenómeno? ¿Por qué existe este tipo de conductas dentro de los ¿Cómo es posible, ¿no?, que tengamos que llegar a una ley, ¿cierto?, que impone una sanción al momento de no cumplirla, ¿cierto?, de algo que es tan orgánico como las relaciones? Entonces, tú me preguntas en términos de qué impacto podría tener la ley Karim respecto a la salud mental. Yo te diría que a lo mejor en términos de indicadores y como resultado es posible que tengamos una mejor percepción de los ambientes de trabajo. Sin embargo, una ley, por existir, no necesariamente genera un cambio cultural. ¿Bien? Es decir, no porque a mí me prohíban acosar a otra persona, ¿cierto?, necesariamente, por una parte, o se va a dejar de hacer, o yo como persona voy a ser capaz de integrar al otro también en mi conducta, lo que hablamos anteriormente de la ética, ¿no?, la ética en el trabajo y la ética en general en las relaciones y la ética como concepto. Entonces, yo creo que de alguna manera aporta en el sentido de que, al menos en términos de conducta, posiblemente va a frenar ciertos hechos que hoy día, a lo mejor hasta el día de hoy, habían estado siendo muy naturalizados y mirados con cierta indiferencia, o incluso quizás algo quizás medio caricaturesco. Sin embargo, la ley por sí sola no genera cambios culturales, y creo que hacia donde debemos que apuntar es justamente a eso, es decir, ¿por qué yo, independiente de mi posición jerárquica, ¿cierto?, o independiente de mi rol, independiente de mi género, me puedo sentir con el derecho a pasar a llevar, ¿no?, el consentimiento de otra persona? Porque lo que viene, ¿cierto?, justamente es a buscar o evitar que surjan situaciones de acoso tanto laboral como acoso sexual, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas, ¿es un aporte? Sí, frente a la situación que vivimos, por algo surge, ¿no? Porque hay una necesidad, hay un problema. Ahora, si eso viene a resolver el problema de el entender a un otro desde su dignidad y desde el respeto, creo que la ley por sí sola no lo logra si es que no hay un cambio cultural al interior de las organizaciones. Pensando que las personas muchas veces que ejercen violencia, ¿cierto?, contra otros, la tienen ya normalizada. Y claro, obviamente quizás esa violencia también la ejercen en otros medios donde participan, en su familia, en cualquier otro ambiente en el que estén, ¿cierto?, socializando, y llegan a su trabajo y que creen que pueden tener la misma forma de actuar, normalizando violencias con sus compañeros, y no es así. O sea, con esta ley queda claro que son hechos que no se pueden normalizar, la violencia jamás debiese, ¿cierto?, normalizarse. Y yo por mi parte considero que sí, que el que haya una ley y que sancione ese tipo de actitudes, ¿cierto?, de formas de comportamiento dentro del ámbito laboral, está bien, porque hay personas que desafortunadamente, si no está la ley, no van a optar por una buena convivencia, por el bienestar de todos, que es como usted decía hace rato, ¿cierto?, y lo ha nombrado muchas veces, que debiese ser el común de la forma de interactuar entre todas las personas. Claro, o sea, finalmente, como toda ley, abarca principalmente, ¿no?, solo una dimensión más bien conductual. Así es. No genera necesariamente un cambio actitudinal, ¿sí? Que como muestras tú, ¿cierto, Ignacio? Como esta lógica del cambio de switch. Como cognitivamente. Exacto, ¿no? Y afectivamente, es decir, empezar a entenderte a ti como, no sé, legitimarte, ¿no?
ti como persona, por el hecho de estar, ¿no? Y de compartir un mismo espacio. Entonces, como está la ley, ¿no? Recién en ejecución, ¿sí? O recién ya es parte de nosotros y del mundo del trabajo, todavía no se puede hacer naturalmente una evaluación o una mirada crítica al efecto, ¿no? ¿Qué pasará con el temor, por ejemplo, de la gente a efectivamente denunciar en sus organizaciones? ¿Qué pasa con la persona una vez que haga una eventual denuncia? Eso ¿sí? lo podemos ver. ¿Cómo se va? Porque si bien la ley establece ciertos protocolos de convivencia, de buen trato, ¿cierto? Pero ¿cómo protegemos también a quien se atreve finalmente a hacer esa denuncia? ¿Cómo se fiscaliza la ley? ¿no? Entonces, Y es lo que siempre fallamos en eso, en las fiscalizaciones. En eso, claro, casi siempre existe un desnivel con respecto a las leyes. Personalmente yo creo al respecto de que la ley de alguna manera también genera alguna tranquilidad a los trabajadores, porque ya contamos con un instrumento legal, ¿cierto? Y creo que ha pasado también con leyes anteriores en que el instrumento y el hecho de la existencia de una ley, ya como trabajador tienes esta seguridad de que si en algún momento te van a acosar sexualmente o laboralmente o algún tipo de violencia por un compañero o por una jefatura, tú vas a poder recurrir a las autoridades, en este caso la ADT, ¿cierto?, a hacer la denuncia correspondiente. Así que de alguna manera creo que también aporta un poco a la salud mental, a la tranquilidad, de tener la certeza, por lo menos, de que hay un instrumento legal que exacto, yo creo que te avale. efectivamente es una estructura ya que de alguna manera nos permite estar algo más tranquilo, ¿sí? Que es lo que de alguna manera otorga, ¿no?, las leyes que surgen a partir de desafíos en la convivencia. Debo seguir, digamos, insistiendo en esto, ¿no? Pero sí es necesario movilizar un cambio cultural. Sí. Este es el comienzo, yo creo. Exacto. Esto es el comienzo. Exacto. Claro, el tema está que la ley por sí sola no, pero puede ser un buen punto de partida, ¿no? Exacto. Para crear conciencia. Exacto. Sí. Por lo menos ya se visibilizó. Se visibiliza. Y estar más atento también. Sí. ¿Ya? Generalmente hay quienes necesitan la idea o la imagen de la sanción como para tomar conciencia. Y bueno, si eso es necesario, bien, ese recurso entonces hoy día está presente. Así es. Sí. Profesor Félix, otra pregunta. ¿Cómo puede propiciar una empresa a sus trabajadores un ambiente laboral libre de acoso sexual, laboral y de violencia dentro de ella? ¿Cómo propiciarlo? Bueno, primero, utilizar todos los recursos necesarios y suficientes para ir generando un mayor grado de conciencia, ¿sí? Llama la atención que deba propiciarlo, ¿cierto? Por lo mismo que hablábamos anteriormente. Quizás puede ser necesario, aunque no suficiente, campañas de información, campañas de sensibilización, ¿cierto? Pero en lo principal se requiere, digamos, a través, ¿no?, de la dimensión comunicacional de la organización, que en sí es la organización, ¿cierto?, una visión clara respecto al valor que se quiere construir al interior de esa organización, ¿no? Y con sanciones claras. Fíjate que de pronto, como te decía anteriormente, ¿no?, hay personas que de pronto necesitan mirar la sanción para hacerse más consciente o estar más atento, y en ocasiones esas sanciones, las organizaciones pueden traer buenos resultados, ¿sí? Pero ahí es muy importante la labor y el rol que pueden estar cumpliendo tanto los liderazgos formales o informales, que es la transmisión, porque finalmente los cambios culturales surgen desde lo emotivo, ¿no? Y surgen desde la experiencia, no solo desde el pensamiento o la razón. Entonces, cuando hay un otro a quien yo refiero, a quien yo miro, ¿no?, como una suerte de modelo, y ese modelo es capaz de ir cambiando sus propias pautas hasta ahora acostumbradas, es más fácil que se logre como de alguna forma permear, ¿no?, esta nueva mirada. Yo creo que por ahí podría haber quizás
una forma de ir transmitiendo, ¿cierto? Y primero, de ir construyendo y posteriormente de ir reproduciendo una cultura del buen trato, una cultura, digamos, del cariño, como lo hablamos anteriormente, ¿no? Y una cultura de dignidad, finalmente, en las relaciones entre personas. O sea, por muy estratégica que sea nuestra relación laboral y por muy instrumental que parezca, no deja de ser una relación. Me encuentro mucha razón, profesor, en lo que dice usted con respecto a que las personas, bueno, por lo general aprenden mucho desde lo emotivo más que por lo racional, y se me venía a la cabeza que generalmente se hacen muchas charlas, mucha capacitación hablada, ¿cierto?, en donde los trabajadores quizás se pueden aburrir, quizás, claro, este es un tema súper importante, pero no por eso, a veces 1, 2, 3 horas en una charla aburre también estar sentado, ¿cierto? Sí. Pero hay otros métodos también que yo creo que uno puede considerar a la hora de llevar a cabo estas capacitaciones más lúdicas, de alguna manera de llamar la atención a los trabajadores, ¿cierto? Y de demostrar quizás, no sé, con actuaciones, por ejemplo, Exactamente. para que ellos entiendan qué es lo que entra dentro de un acoso laboral, de un acoso sexual o de violencia, y qué es lo que no. Porque también yo creo que es súper importante considerarlo que no, porque hay conflictos y van a seguir surgiendo conflictos dentro de las empresas como fenómeno social y humano que son normales y son parte de, y los que no también, ¿cierto? Y que son acoso, eso yo creo que también debiese tomarse en consideración por parte de las organizaciones. O sea, una manera, una estrategia, ¿cierto?, más lúdica y mucho menos monótona, menos aburridora. No, para sin las duda, personas. sin duda. O sea, fíjate que pareciera ser que mientras más vamos en nuestro proceso, digamos, como evolutivo o avanzando en las distintas etapas de la vida, mientras más viejos nos vamos haciendo, vamos avanzando en el ciclo de la vida, justamente la experiencia es la que empieza a tomar un mayor grado, digamos, de importancia, ¿no? Y fíjate que cuando uno piensa en cambios culturales al interior de las organizaciones, no necesariamente se requieren grandes estrategias, ¿no? Digamos, Y tantos recursos. como grandes campañas y menos recursos. Claro. Basta muchas veces que las personas tengan la posibilidad de conectar unas con otras desde un ámbito mucho más lúdico, mucho más tranquilo, es decir, Más afectivo, más emotivo. Como exactamente. Fíjate que una de mis experiencias trabajando en el rol de consultor y en las organizaciones es que a pesar de todos los recursos tecnológicos, por ejemplo, y esto solamente a modo de ejemplo, a pesar de todos los recursos tecnológicos que hoy día existen, no hay experiencia que las personas disfruten más que estar literalmente de guata en el suelo con estos por un papel craft, digamos, ¿no? Y unos plumones, Sí. haciendo un dibujo, haciendo una lluvia de ideas, ¿no? Y construyendo una imagen. Entre comillas, como volver a ser niño. Exactamente. partícipes. Lo que pasa es que en esta lógica de volver a ser niño, de alguna manera lo que dejamos de lado o lo que dejamos de controlar es justamente esta imagen de lo que queremos mostrarle a un otro, ¿ya? Sí. Y por lo tanto, en ese momento, cuando yo bajo esas barreras, soy capaz de conectarme contigo de una forma mucho más intuitiva, ¿sí? Y cuando me conecto contigo de una manera más intuitiva, cuando converso contigo, cuando me doy cuenta que, por ejemplo, contigo tenemos a lo mejor, o con Margarita, ¿no? Tenemos a lo mejor puntos en común, a lo mejor nos gusta la misma música, a lo mejor tenemos gente conocida, ¿no? Pero como no nos hemos permitido esa conversación tan doméstica, tan humana, ¿no? Nos hemos ido alejando. Entonces, efectivamente, cuando uno piensa, ¿no?, en el trabajo, sobre todo que estamos hablando de emociones, estamos hablando de valores, estamos hablando finalmente, ¿no?, de desafíos que son adaptativos al interior de las organizaciones. No son desafíos técnicos, son desafíos adaptativos. Cuando pensamos, ¿no?, ¿qué estrategia creo? Fíjate que el encuentro es posiblemente una de las estrategias más baratas, ¿sí? Pero más efectivas, porque empiezo a conocer un otro desde la naturalidad. Desde la conversación, Y te empiezo a mirar y ya dejas de ser un desconocido y por lo tanto me empiezo a sentir mucho más cercano a ti y te empiezo a integrar también, ¿no? Ahora, claro, hay que entender lo siguiente: en una organización, las organizaciones, las empresas, las instituciones, ¿no?, toda agrupación humana y social es de por sí una negociación constante, y en esa negociación ocurre justamente porque finalmente la relación es conflicto. Un conflicto
no lo podemos homologar necesariamente, ¿no?, a un acto de violencia. No. ¿Sí? Es decir, en una organización estamos constantemente en un estado de conflicto porque debemos ponernos de acuerdo, porque tenemos que unir ideas, porque debemos llegar a consensos. Y eso es parte, y no solamente es parte del mundo del trabajo, eso es parte del mundo de la vida, ¿no? No solo por el hecho de ser distintos. O sea, todos los seres claro, humanos. en las relaciones de pareja uno está constantemente negociando, lo que pasa es que no necesariamente es tan consciente o no se da en una estructura tan formal como ocurre en las organizaciones, ¿no?, o en las empresas. Pero el conflicto es parte de las relaciones nuestras, porque, como te digo, debemos acordar, muchas veces yo tengo que dejar de lado a lo mejor ciertas motivaciones personales para ponerme en función, ¿no?, y a merced finalmente los objetivos del grupo o los objetivos de la organización. Y en ese sentido yo diría que la ley, esta ley CRIM, y uno quizás un aporte importante, no digo que sea el único, sino que es un aporte importante, es que establece además y define y operacionaliza lo que son justamente estas relaciones basadas en violencia. Profesor, a propósito de lo mismo, yo le quería consultar, ¿qué no entra, por ejemplo, en violencia, en acoso laboral, acoso sexual? ¿Cuáles son esas conductas y los conflictos, entre comillas, normales, parte de estos fenómenos como te digo, sociales? los conflictos frecuentes y esperables y naturales al interior de las organizaciones son todos aquellos los que nos debemos poner de acuerdo, en los que de alguna forma debemos llegar finalmente a una resolución, ¿sí? Hay algunos que son más técnicos, otros que son más adaptativos, pero cuando en definitiva, ¿dónde está ese límite? Cuando yo comienzo a transgredir también la voluntad del otro, ¿sí? Cuando, y fíjate que uno de los elementos en el cual la ley, digamos, del todo suscrito, refiere bastante, de manera bastante reiterada, habla del consentimiento, es decir, todo aquello donde yo someta a un otro, ¿cierto? Y lo haga en virtud además de mi autoridad o de mi posición jerárquica, claro. Eso es violencia, es decir, eso no es negociación, eso no es conflicto, eso finalmente es pura y únicamente, ¿cierto?, violencia. Entonces, en general yo te diría que, ¿dónde hacer esa distinción? Cuando soy capaz de mirar a un otro, entender lo que al otro le ocurre, ¿no?, y buscar ahí de qué forma podemos conciliar ambas posturas, ¿sí? Pero cuando yo te impongo algo, donde no soy capaz, ¿cierto?, de mirar tu necesidad o de reconocer tu necesidad, ahí estoy transgrediendo, ¿no?, ese límite. Todo pasa, como todo en la vida, pasa por el trato, el buen trato, ¿cierto? Porque tú puedes decir muchas cosas, puedes estar en desacuerdo con mucho del tema que se puede estar conversando, pero siempre está en la forma en cómo lo expresas, el trato que le das a la otra persona, el hacerlo sentir digno, ¿cierto?, que pueda participar de un tema que quizás es controversial, pero no perder de vista que es un ser humano, que debemos tratarlo con respeto, con dignidad, y también dentro de todo eso, como decía usted, profesor, de un comienzo, el cariño, el afecto, tratar a las personas bien. Creo que es la base de todo, el buen trato, en definitiva. A ver, yo creo que pasa de alguna manera también por permitirnos y reconocernos como seres que necesitamos unos de otros, ¿sí? Como personas que necesitamos y que nos emocionamos entre unos y otros, y el mundo del trabajo, insisto en la lógica que les decía anteriormente, ¿no?, en esta idea de que si bien es estratégica, es racional, estamos ahí para un logro de objetivos o para satisfacer intereses, digamos, de un tomador de decisión, perfecto, pero eso no quita el que siga siendo una relación. Y en las relaciones humanas, y uno lo ve incluso las relaciones, digamos, en otras especies, animales, ¿no? Lo que te cuentan muchas veces los botánicos, la forma en cómo los vegetales, cómo los árboles son capaces de conectarse, es decir, nosotros que se supone que tenemos herramientas, digamos, ¿no?, de reflexión superiores y de pensamiento superiores, pareciera ser que estas las dejamos un poco al lado al momento de relacionarnos en un contexto formal, ¿sí? Y eso sigue siendo una relación. Qué bonito como la metáfora que nos dio el profesor. Profesor, según su experiencia, con respecto a las organizaciones o las empresas de nuestro país en lo general, ¿se ocupa de generar en las empresas, digamos, se ocupan de generar un clima de trabajo, de bienestar para sus trabajadores? A ver, yo diría que
Yo diría que esa es una dimensión de las organizaciones que ha ido tomando un mayor valor y un mayor valor de forma genuina. Hoy día nos encontramos en términos como estructurales en el mundo del trabajo y en las organizaciones chilenas alguien lo podría entender como una lucha, yo más bien la veo como una suerte de equilibrio entre miradas más conservadoras, más tradicionales, ¿no? Donde el mundo de las emociones efectivamente no existía, donde la gente finalmente trabajaba únicamente porque se le pagaba un salario, y esta mirada o este pensamiento de que el monito solo se mueve por plata, sí, eso sigue estando presente, pero también, ¿no? Hay la entrada de nuevas generaciones, personas que vienen, digamos, por procesos de socialización, ya sea de educación, ¿cierto? Hay un mayor grado de profesionalización también, digamos, en nuestro país. Entonces, hoy día, como te digo yo, creo que nos encontramos en una suerte de equilibrio entre dos fuerzas que de alguna manera están dialogando, que por lo tanto hoy día hay una mayor preocupación. Ahora, ocurre que todavía frente, ¿no?, al cumplimiento de objetivos, independiente de cuál sea esto que defina la organización, puede ser desde el posicionamiento de mercado hasta, digamos, la generación de utilidades meramente económicas, ¿bien? Muchas veces, frente a la urgencia, estos elementos experienciales o de bienestar van quedando un poco, digamos, en desmedro, ¿sí? Pero fíjate que yo en ese sentido tengo una mirada positiva de que hoy día hay un mayor grado de conciencia, y en la medida en que como sociedad, digamos, sigamos avanzando en eso, sigamos respondiendo a las necesidades afectivas que nos van surgiendo, ¿no? que van emergiendo en nosotros, yo creo que esto va a ser una temática que cada vez va a ir siendo mucho más estratégica en las organizaciones, ¿sí? O sea, yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, los cambios que generó en su momento, estoy hablando de muchos años atrás, cuando surge el premio, ¿no?, el Best Place to Work, que posteriormente después ya se transforma con una especie de institucionalidad más potente y más robusta, donde iba mostrándole al resto de las personas, al resto de la ciudadanía, ¿no?, la importancia que iba teniendo estas experiencias, ¿cierto?, que ya no respondían únicamente a un salario, que ya no respondían únicamente a mis condiciones ambientales de trabajo, ¿sí?, sino que también a estos elementos que son mucho más relacionales. Entonces, yo diría que si bien nos falta mucho, ¿sí?, y a lo mejor nunca vamos a llegar a un óptimo, si es que ese óptimo efectivamente existiera, debemos reconocer que hoy día empieza a tener, digamos, un peso específico mayor al interior de las organizaciones. Lo vemos también, la misma ley está aportando, en cierta medida, como usted menciona, las nuevas personas, ¿cierto?, los nuevos trabajadores que vienen con otra perspectiva en relación al trabajo, esto de que se hable también de la salud mental, de que se hable de las emociones, de buscar un equilibrio, ¿cierto? Todo esto está aportando también para ambientes laborales y que las mismas compañías, las mismas empresas los vayan incorporando, porque es algo que está en el aire, que está en el ambiente y que no es algo que esté ajeno a nadie. Fíjate que es muy interesante lo que tú planteas, Margarita, porque, y lo quiero destacar, porque la literatura, y fíjate que una de las cosas además que hay que distinguir es que en general los tomadores de decisión, la jefatura, los liderazgos de las organizaciones en Chile suelen ser personas muy bien formadas, con un alto nivel de formación. Pasan muchas horas de capacitación en liderazgo, ¿no?, y en estas distintas denominadas habilidades blandas. Sin embargo, el momento de llevarlas, ¿no?, a la organización pareciera ser que se perdieran. Entonces, yo diría que la información respecto a cómo impacta en términos de la productividad un ambiente laboral que es percibido como positivo existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy esa importancia, como dices tú, está en el aire, ¿ya? Y eso habla de alguna forma, ¿no?, de cambios culturales dentro del mundo del trabajo. A mí me parece muy interesante cómo las generaciones, ¿cierto?, más jóvenes, aquellas que están recién entrando hoy en el mundo laboral formal, llegan con inquietudes que, por ejemplo, mi generación, quienes estamos cercanos a los 50 años, no la habíamos tenido nunca. Nosotros nos vinculábamos con el mundo del trabajo o con los trabajos, ¿no?, desde más bien una óptica de temor. Entendíamos de sumisión, entendíamos que de alguna manera el ser, ¿cierto?, reclutados por una empresa, por una organización, nos estaban haciendo un favor. Eso hoy día ha ido cambiando, ¿ya? Sí. Y por lo tanto también las personas
las personas más jóvenes, ¿cierto? Profesionales, técnicos, administrativos, operarios, ¿no? De personas que vienen de distintos ámbitos, de distintos niveles educacionales, transversal a eso, ya no se vinculan con el miedo, ¿no? Y eso se nota. Incluso hay muchas empresas que actualmente, como mencionaba también usted, de rubros que antiguamente se consideraban más duros, ¿verdad? Un poco más fríos, entre comillas, como la minería, la ingeniería, la construcción, se han ido sensibilizando en ese sentido porque se han ido ocupando y también cambiando la percepción que tienen del trabajador, o sea, de una manera mucho más cálida, mucho más humana. Exacto. Realizando estas capacitaciones o realizando también estos talleres para poder de alguna manera unirlos, juntarlos, ¿cierto? A los trabajadores como también a los tomadores de decisión, a las jefaturas con ellos. Sí, efectivamente, yo tengo una percepción en ese sentido favorable, ¿no? Si bien, insisto, nos queda mucho por hacer aún, hay muchas necesidades aún relacionales, emocionales, afectivas, de formación, de capacitación en distintos ámbitos. Sí ha habido, digamos, una incorporación quizás mayor, al menos al concepto de persona, ¿no? Al concepto de persona. Claro, y con respecto a esto, profesor, ¿cómo las organizaciones pueden instar a que los trabajadores se puedan sentir más motivados? Mira, la motivación es todo un mundo, ¿no? Al interior de las organizaciones, los departamentos, tanto de recursos humanos, muchas veces como aquellos de desarrollo organizacional, o incluso los departamentos de bienestar, están constantemente buscando muchas veces estrategias para levantar motivación, para generar motivación o para mantener la motivación. Y a lo mejor, y esto es una distinción, digamos, muy reducida a mi experiencia laboral, me he dado cuenta también que en quienes tienen que tomar estas decisiones muchas veces no hay una claridad respecto a lo que es la motivación, ¿no? Y muchas veces confunden la motivación con los reforzadores. Entonces, suelen utilizar como estrategias de motivación la entrega de algún elemento externo, ya sea un bono, ¿cierto? Claro. Un premio, Sí. Un reconocimiento, que son necesarios. Son necesarios. Sin embargo, la motivación refiere a el poder generar necesidad, es decir, movilizar a un otro, ¿no? A avanzar hacia un paso que hasta hoy no lo ha logrado. Algo más profundo que este reforzador. Es algo mucho más profundo que el reforzador, ¿no? Entonces, fíjate que muchas personas de pronto, y nos ocurre a todos, la verdad, en algún momento, justamente porque el mundo del trabajo está sobre una rueda que muchas veces avanza quizás más rápido de lo que uno quisiera, ¿no? Pero muchas veces no entendemos el valor que tiene nuestro trabajo. No entendemos para qué o para quién trabajamos. Fíjate que incluso algunas recomendaciones que me ha tocado, que he tenido la posibilidad de trabajar con algunas empresas, es algo, no la única obviamente, esto es un paquete, digamos, de intervenciones, pero que la gente conozca quién toma las decisiones en esa organización, ¿no? Saben que existe un cargo, eventualmente conocen su apellido, pero no lo logran reconocer, ¿no? Hasta que esa persona va... Vamos a hacer una imagen muy tradicional en esto, ¿no? Cuando la gente baja, así como a las bases, Claro. la gente, y ahí esa persona toma cuerpo, toma un rostro, toma una existencia finalmente, ¿no? Entonces, Dejó de ser solo un nombre. dejó de ser solo un nombre, efectivamente, ¿no? Entonces, resulta que ese nombre, bueno, es una persona igual que tú, que respira, que sonríe, que seguramente también está muy cargado de, no sé, de preocupaciones, también tiene demandas, al igual que las tenemos todos nosotros, tiene su mundo, ¿no? Entonces, allí, como te digo, es importante entender, por una parte, cuando buscamos la lógica de la motivación, cuando buscamos o nos preguntamos cómo generar motivación, es importante que las personas reconozcan para qué hacen lo que hacen, cuál es el valor que tiene su trabajo, no dentro de esta estructura, ¿sí? De esta cadena. Cada una de las personas que formamos parte de una empresa y en general del mundo del trabajo, existimos para un algo. Sentirse importante, ¿cierto? Dentro de esta Exacto. organización. No estamos de más. Somos parte de un engranaje necesario. ¿Ya? Ocurre que eso, sí, muchas veces se nos olvida, muchas veces tampoco quienes hemos estado en algún momento en una posición, digamos, de gestionar las actividades de un grupo de trabajo, también olvidamos, ¿cierto?, transmitirlo.
sea, ahí también hay un mensaje importante, ¿cierto?, para quienes tienen un rol hoy día de jefatura, ¿sí? La jefatura no es algo que se deba llevar adelante de una manera intuitiva, requiere atención, requiere trabajo, requiere esfuerzo, de todas maneras, ¿sí? No siempre es fácil. Entonces ahí yo diría que es la posibilidad de ir generando necesidad, y cuando hablo de necesidad es de alguna manera de ir impulsando, ¿sí?, a un otro a trascender al lugar en el que está. Porque eso te moviliza. Incluso esa angustia inicial es la que eventualmente te puede dar una cierta energía, ¿no?, un empuje para seguir adelante. En cierta medida podemos pensar también que podemos mirar a la motivación en el sentido como que dignifica el trabajo de la persona y le da un valor también físico. Exactamente. Fíjate que, y de ahí la importancia, ¿no?, de transmitir la visión para la cual todos quienes estamos en algún lugar de alguna forma remamos, ¿no? A mí me toca hoy día, no sé qué, yo hoy día estoy vinculado a esta universidad, hay una visión clara, ¿no? Y entiendo yo entonces que mi trabajo cotidiano, el estar acá presencialmente, el vincularme con mis compañeros de grupo, con mis compañeras de grupo, vincularme con mi jefatura, va orientado hacia un algo, ¿no?, que le otorga valor justamente a lo que hago. Y eso es importante tenerlo presente, y hay veces que es necesario transmitirlo con más frecuencia, principalmente por parte de quienes tienen, ¿no?, una posición jerárquica superior respecto a quienes estamos trabajando. Profesor, en relación al ingreso de una persona en el ámbito laboral, ¿cuál es la relevancia de las habilidades blandas de un postulante en la selección de personal de una empresa? A ver, la importancia que tienen estas denominadas habilidades blandas son tan relevantes, ¿sí?, como las habilidades técnicas. ¿Ya? Es decir, son parte de un perfil, son parte de una necesidad. Insisto en esto, son tan relevantes como aquellas habilidades técnicas. Entre ambas se complementan, ¿sí? Porque si bien una habilidad técnica se puede transformar eventualmente en un hábito, ese hábito, quienes comparten con quien hace ese hábito son también personas, y por lo tanto, ¿no?, esa energía, ese vínculo, esa relación va a estar siempre presente, por muy técnica que sea. Y para eso se requieren las habilidades. Exacto, porque estas llamadas habilidades blandas además facilitan el trabajo colaborativo, cooperativo, ¿no?, permiten escuchar de pronto la necesidad que tenga un otro, adelantarme a ello, ¿no?, desarrollar la conciencia organizacional, que de alguna manera esta idea de poder como intuitivamente proyectar algo que eventualmente se pueda requerir o algo que pudiesen requerir a futuro de mí, ¿no? Entonces, estos elementos llamadas habilidades blandas son un complemento a las habilidades técnicas, como las habilidades técnicas son un complemento. No quiero poner una por sobre la otra necesariamente, pero ambas son sumamente, digamos, relevantes, ¿ya? Y las habilidades blandas aportan al ambiente laboral, al buen clima laboral, ¿cierto? Obviamente, sí, sin duda. Y a generar el bienestar. Sin duda, ¿no? Esas habilidades blandas están ahí, es decir, en muchas ocasiones son parte del sentido común, ¿no? Yo siempre cuando converso de pronto sobre todo con aquellas personas que de pronto están en funciones profesionales muy estructuradas, quizás muy duras, ¿no?, como se podrían reconocer, de pronto es bueno mirar a cómo uno jugaba, ¿sí?, cuando era chico, cómo jugaba estos juegos de grupo, ¿no?, donde finalmente las cosas resultaban, donde se compartían roles, se compartían, y surgía, ¿no?, de una manera muy natural, y posteriormente nos íbamos a la casa y al otro día volvíamos a encontrarnos, digamos, en la cancha o en la plaza del barrio, ¿no? Volver un poco a esa naturalidad, porque de pronto, insisto, algo ocurre muchas veces, tanto en el proceso de formación profesional o universitario eventualmente, ¿no?, en que se van perdiendo, vamos olvidando, pareciera ser, ¿no?, estas habilidades. Y yo creo que estas habilidades que se deben llevar a cabo tanto por todas las dimensiones, desde parte del trabajador como también de la jefatura, o sea, por parte de todo el organigrama en general, por cada uno de ellos, porque todos tenemos que ir interactuando, ¿verdad?, de manera más saludable. Sí, profesor, así es. Dentro de esta entrevista por competencias, ¿de qué manera el psicólogo laboral puede detectar que un postulante no puede seguir en el proceso?
por presentar, por ejemplo, indicios en problemas de salud mental. A ver, mira, ocurre un poco lo siguiente, que en los procesos de selección laboral, los procesos de psicoevaluación laboral, en general las técnicas con las que trabajamos no van necesariamente a identificar o a reconocer indicadores de deterioro en salud mental, salvo que haya, digamos, un proceso, ¿no?, de salud mental que esté muy afectado. Pensando, por ejemplo, que de repente hay técnicas como un test de Rorschach o de estos técnicos. Claro, ya las técnicas que hoy día en general utilizamos para estos procesos de reclutamiento y selección no siempre, o más bien yo diría yo que poco frecuentemente logran reconocer, como te digo, alteraciones de salud mental, salvo que estas ya estén muy profundizadas, ¿no? Eventualmente estén cronificadas. Ahora bien, la entrevista, en particular la entrevista por competencia, parte de un supuesto, ¿sí? Y es que el mejor predictor de la conducta futura es tu conducta anterior. Entonces, la entrevista se focaliza justamente en cómo has resuelto, cómo has desarrollado, a partir de las experiencias anteriores. Claro. Y ahí el evaluador va viendo, bueno, esta respuesta se vincula a qué competencia, a qué habilidad esperada, ¿cierto? ¿Cómo resolviste esta situación? Y en qué nivel, ¿no? Ahora, yo lo que siempre sugiero es que esa entrevista vaya acompañada además también o nos apoyemos, por ejemplo, en una entrevista a ciertas referencias laborales, ¿no?, anteriores también. Pero como te digo, en general, el foco del levantamiento de información para tomar esa decisión no incorpora necesariamente indicadores de salud mental, ¿sí?, sino que más bien se centra en las experiencias laborales anteriores. Más en competencias que en trastornos, quizás, de decirlo directamente. Exactamente, sí. O colocar a la persona en una situación y ver cómo se desenvuelve en un supuesto. Claro, lo que ocurre es que las personas, y todos quienes hemos en algún momento, ¿cierto?, nos hemos visto expuestos a este hito de evaluación, en general entendemos en lo que estamos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las respuestas son mucho más concienzudas, son mucho más elaboradas de alguna manera, ¿ya? Yo diría que por lo menos yo los más o menos 15 años que llevo trabajando en esto, cuando se ha detectado un problema o eventualmente una denominada patología en salud mental, es muy evidente durante la entrevista, sí, que finalmente ya pasa incluso a ser captable en la propia conversación, ¿no? Sí. No así necesariamente en los instrumentos. Profesor, para ir terminando ya, la última pregunta, ¿nos podría dar alguna reflexión con respecto a estos ambientes laborales favorables y cómo influyen en la salud mental de los colaboradores? A ver, yo diría que quizás a modo de reflexión, y junto con ser una reflexión, más bien ser una invitación, ¿no?, a quienes estamos hoy día vinculados a trabajos, a organizaciones, a empresas, ¿cierto?, a instituciones. Las instituciones del Estado también tienen sus propias características, su propia cultura y muchas veces requieren algún tipo, digamos, de sensibilidad mayor. Por lo tanto, es más bien, yo diría que es una invitación a mirarnos, a no entendernos únicamente desde un rol, entendiendo que ese rol existe, ¿no? Las organizaciones son relaciones de poder que estructuran justamente el funcionamiento de su organización. Ahora, esa estructura de poder no tiene por qué o no tiene por qué inhabilitar el que nos podamos mirar unos a otros, ¿sí? El respeto hacia un otro, el cariño, ¿no? Y vuelvo en estas palabras de cierre, ¿no? Vuelvo a usar el concepto de amor en el trabajo. No tiene por qué estar subordinado necesariamente a una estructura de poder. Debiese ser, digamos, algo que trascienda, ¿no? Y que la reconozcamos, que la aceptemos, que nos entendamos también desde ahí, ¿sí? Abrir esa puerta al cariño no significa que el otro necesariamente va a hacer lo que quiera o no va a hacer lo que tiene que hacer.
Fíjate que ese es un miedo que pareciera ser muy presente, ¿no? Sobre todo en quienes tienen que liderar equipos de trabajo, que se abren un poco la puerta, ¿no? Que se abren un poquitito el espacio en la emocionalidad, esto se les desbanda. La experiencia y la evidencia muestra que muy por el contrario, las personas se empiezan a sentir mejor, empiezan a responder de mejor forma, se empiezan a cohesionar con otros, ¿no? Y por lo tanto finalmente terminan eficientizando, ¿sí? Todo el quehacer, digamos, cotidiano. Tener conciencia también un poco de que a través de los límites también hay amor, también hay cariño, ¿cierto? Absolutamente, porque en toda relación social, ¿no? Claro. Además, cuando yo te pongo límites, te entiendo y te estoy entendiendo como capaz de entenderlos y de respetarlos, y por lo tanto ahí, ¿cierto? Te estoy validando, te estoy legitimando, porque te miro como una persona con recursos, con herramientas que eres capaz de entender, que eres capaz de captar, ¿no? Y no te entiendo como un ser pasivo que necesitas estar siendo constantemente sancionado, ¿bien? O manejado externamente, digamos, sino que tú tienes la posibilidad de darte cuenta, de reconocer, ¿no? Y de alinearte muchas veces a un sentido común, que es lo que finalmente, ¿no? Está entre medio de nuestras relaciones. Qué importante lo que usted nos acaba de decir con respecto a los límites, la comprensión del otro, que lo entienda, así es, sí. La forma de entenderlo. Cuando te ponen un límite, es así, te están respetando, te están colocando en el lugar que corresponde, porque claro, te estoy haciendo entender que estamos en una organización, que hay ciertos límites que cumplir, pero yo entiendo que tú eres una persona que lo entiende, que lo va a llevar a efecto. Muchas veces también tiene que ver mucho con la forma de la persona, con sus creencias, ¿cierto? Y ahí... Así es, sí. Bueno, profesor, agradecer esta muy buena reflexión, muy linda, muy humana, sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando de nuestra sede, que ya se encuentran quizás muchos dentro del mundo laboral. Y bueno, agradecerle su participación el día de hoy. Estamos muy orgullosos y muchas gracias, profesor. ¿Algunas palabras que nos quisiera compartir de esta experiencia? Nuevamente agradecerles la invitación, ¿cierto? La confianza que han tenido en invitarme a este programa, ¿no? Que es de ustedes, que es de la comunidad universitaria. Y desearles que esto se mantenga, ¿no? No solo es entretenido, es necesario. Esto habla, digamos, justamente de esa energía que se necesita, que está hoy día en gente joven, que está en la gente que se está formando, que está mirando, digamos, el futuro del país, que está para eso, ¿no? Para más adelante. Así que esperar que esta iniciativa del podcast y estas reuniones con profesores, que posteriormente nos tendrán compañeros, otro tipo de profesionales, digamos, con otras características, de otros puros, ¿no? Agradecerles la invitación, felicitarlos nuevamente por esto, muy interesante, me he sentido muy bien. Y espero que todo esto pueda seguir funcionando con mucho éxito, y también despedirnos de quienes nos están escuchando. Muchas gracias, profesor. Para nosotros es un agrado haberlo tenido. Ha sido un capítulo muy lindo, lo esperábamos también y afortunadamente lo tuvimos. Bueno, dejarlos invitados a nuestro próximo capítulo, ya el último del semestre, en donde vamos ya a cerrar Margarita y yo, quien les habla, Ignacio Montenegro. Este hermoso proyecto podcast La Salud Mental se Conversa, y bueno, desearles que tengan muy linda semana, muy lindo fin de semestre también para todos nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, eso, hasta luego, que estén muy bien. Chao Margarita, que estés muy bien. Hasta luego, Ignacio. Chao profesor, hasta luego. Chao, hasta luego.